María Cecilia, bueno, en nombre del Museo Maja, Museo de Antropología y Artes de Jerico, Antioquia, manifestar pues como nuestro aprecio y gratitud de tu presencia en este espacio donde nos convoca un eje principal, el maestro Luis Fernando Mejía Jaramillo, y por ende también esta publicación que se llama Más allá de la corteza, nombre que tiene la exposición que hacemos en homenaje a la obra que ha donado usted y su familia al museo y cuyo tema más adelante empezaremos a desarrollar. Bienvenida a este espacio, María Cecilia. Muchas gracias, Andrés. Yo me siento muy complacida de estar aquí. Me parece inclusive que la decisión tomada por parte de la familia de que en este museo reposara parte importante de la obra de grabado de Luis Fernando Mejía Jaramillo es una decisión muy acertada porque conocemos perfectamente las realizaciones de este museo, la proyección que tiene, el contacto con las comunidades, la apertura, todo el trabajo que está haciendo por compartir y hacer compartir todo el legado artístico de nuestros creadores, de modo que yo también me siento muy complacida de estar aquí en esta oportunidad. María Cecilia, yo quisiera proponerte que partiéramos de un lugar muy importante que es este libro, Más allá de la corteza. Quisiera que nos contaras un poco sobre cómo llegas a esta investigación y no solamente al trabajo intelectual y sensible que está aquí, sino también al trabajo editorial como obra de arte también expuesta en palabras, en un equipo de trabajo pues que conviene pues como destacar y que me parece muy importante. Bueno, Andrés, mira, yo te cuento lo siguiente. Después del fallecimiento del artista, que fue pues súbito, nadie lo esperaba, yo asumí la tarea de la recopilación de la obra que había quedado en su entorno, tanto en el taller como en la casa familiar, y me di cuenta de la importancia que tenía esa obra y comencé a hacer como una especie de trabajo de campo en el sentido de inventariar, clasificar, codificar, fotografiar y elaboración de fichaje técnico. A partir de ese mundo que pude recoger de la obra de Luis Fernando, me pareció interesante llevar esto a una investigación rigurosa para tratar de insertar al artista en la historia del arte local. Entonces yo hice, después de tiempo de haberme graduado de base, que mi formación profesional es como abogada, yo ingresé a la universidad nuevamente y hice la maestría en Historia del Arte. Entonces, por supuesto, que todo ese trabajo de campo que yo ya había realizado estaba como un material excepcional para la realización del trabajo que me permitía a mí optar el título de magíster en Historia del Arte. Entonces, realmente este libro, Más allá de la corteza de lo visible, vida y obra de Luis Fernando Mejía, es el resultado del proceso de investigación. Entonces, gran parte de este libro corresponde a mi tesis de grado y entonces trató en lo posible de resaltar como no solamente la obra del artista, sino la vida del artista y el entorno en el cual él le tocó desenvolverse. Fuimos muy cuidadosos en la elaboración del libro porque esta obra de arte es de tal magnificencia que considerábamos que debía estar pues en un soporte que diera crédito a lo que realmente era la obra. Entonces por eso se fue muy cuidadoso en la elaboración del libro y yo quedé pues bastante satisfecha con el trabajo que hicieron el taller de edición por un lado y el impresor que fue Artes y Letras, ¿cierto? Que me parece que se esmeraron muchísimo y realmente este libro es un libro pues hermoso, es un libro que da gusto llegar a él. Mm. María Cecilia, con esto que vos nos contás, me haces pensar en algo sobre
sobre el acercamiento que tiene el escritor, en este caso tú, con el autor. Margarito Cernat dice algo muy bello y es solamente lo que alcanzamos a conocer es porque lo amamos o solamente conocemos aquello que podemos amar. Entonces, en esa línea, digamos que de todos los textos que uno pueda conocer de muchos artistas de diferentes variedades en las que el autor se acerca a la obra o al artista, hay algo en particular que me parece bastante interesante y es cómo se logra conectar esa profunda admiración por el maestro como ser humano, que sabemos pues que hay nos quedaríamos cortos en adjetivos para describir a ese ser humano tan especial, tan único. Y por otro lado, esa parte técnica que también se descubre por una pluralidad extraordinaria, tanto en las temáticas como en el trabajo técnico. Pero bueno, para concretar la pregunta es eso, ¿cómo se logra, cómo lograste conectar? Además, porque en el libro queda muy claro, pero quisiera cómo lograr tomar distancia de ese elemento afectivo que es muy importante y es como el artista también se vuelve espejo de su obra o de una parte de ella que está más relacionada en este caso con la belleza, con la contemplación, con otros elementos que quienes se acercan a la obra pueden descubrirlo un poco sobre ese campo. Sí, mira, mi primera intención realmente fue dar a conocer al artista, porque me parecía, de todos los estudios que yo hice de su obra, de su entorno, que no había sido suficientemente bien difundido y analizado el artista y su obra en el contexto en el cual vivió. Entonces me parecía que había que darle la oportunidad de insertarlo como en el acervo cultural de la región, del país, etcétera. Entonces yo escogí dos metodologías para que se usan en la academia para realizar este tipo de trabajos. La primera fue la historia de vida, la metodología de historia de vida, y la segunda fue el análisis de caso para la obra. Había una circunstancia particular que podría tomarse como un obstáculo, pero que yo decidí convertirlo en una ventaja. Era precisamente mi cercanía con el artista, porque debemos pues decirlo, Luis Fernando Mejía Jaramillo era mi hermano y vivimos y compartimos durante mucho tiempo. Entonces, la cercanía que yo pude tener en relación con el artista me dio elementos importantísimos de análisis que podían permitir un acercamiento más seguro a su obra. Y eso fue la ventaja que yo vi y que yo quise como explotar. Pero por supuesto brindándome de otra cantidad de elementos que me permitían hacer una sana crítica tanto de su vida como de su obra y tomar cierta distancia para no involucrarme pues en cuestiones netamente afectivas. Yo consideraba que realmente había una realidad que resaltar y una cosa verdaderamente valiosa como patrimonio cultural. Entonces, hacia allá me enfoqué, ¿cierto? De tratar de que eso realmente permaneciera como tal. Claro. En esa línea, María Cecilia, digamos que hay una búsqueda, que tenés un material primordial sobre la obra que va a permitir enriquecer de manera casi que inigualable respecto al trabajo del maestro. ¿Cuáles han sido como esos hallazgos y esos descubrimientos que vas a hacer en el proceso de documentación, de clasificación, que es un trabajo pues que digamos que se sintetiza de una manera en el libro, pero que también en la vida real va a tener un alcance extraordinario al punto de mencionar, de volver a mencionar el asunto de la donación que haces el museo y donde se expresan unas temáticas y unas ideas que se empiezan a desarrollar de formas muy diferentes, pero esa riqueza de la obra del maestro, ¿cómo empieza a descubrirse a partir de ese estudio de clasificación y de sistematización de la obra? No, la verdad que eso al principio fue realmente asustador, porque cuando yo llego pues al taller
Y cuando empiezo a descubrir esa montaña de obras tan disímiles, de una multiplicidad de temáticas tan impresionante, que casi no abarcábamos, realmente me asusté porque la idea principal, la idea original fue organicemos, clasifiquemos, busquemos las temáticas, las líneas temáticas para poder hacer esto como más coherente. Entonces realmente eso fue, digamos, el emprendimiento casi que fue una odisea, pero con el transcurso del tiempo, con la organización que fuimos dándole a todo, nos fuimos yendo por unas líneas temáticas espectaculares que nos permitían hacer derivaciones y interpretaciones muy acordes con lo que finalmente también, después de analizar toda la documentación sobre el momento histórico que estaba viviendo el país y la región, fuimos encontrando los nexos que nos permiten pues hacer realmente un acercamiento más seguro a la obra. Entonces fue un trabajo pues de bucear en esa obra muy exigente, pero que yo creo que nos llenó posteriormente de satisfacción. Entonces fuimos encontrando así, pues digamos, te cuento que la primera vez encontramos como 17 líneas temáticas, pero en la medida en que fuimos profundizando y profundizando, llegamos a 23, ¿cierto? No habíamos descubierto una cantidad de relaciones y de cosas y como por fortuna, pues yo tuve la oportunidad de no solamente de tener la obra al pie, sino de tener todo su archivo, toda la documentación de respaldo. Entonces fue realmente un trabajo bien interesante y pudimos pues claramente identificar una cantidad de derivas de la obra. María Cecilia, vos mencionás algo que me parece que en el libro, por ejemplo, haces un trabajo de investigación extraordinario con respecto al contexto y me gustaría preguntarte cómo en ese contexto tan disímil, tan complejo, no complejo solamente por la situación política del país, sino también por todos los desarrollos y por todas las pistas que empezaban a fusionar desde el arte, desde la crítica, desde un montón de factores que hacían que el trabajo del maestro un poco estuviera como ensimismado y en silencio, un trabajo concentrado más allá de esas corrientes que un poco van a inspirar a otros artistas a desarrollar, no sé, otras técnicas, otros conceptos. Pero quisiera como que habláramos sobre esa autenticidad y sobre esa, no sé si llamarlo resistencia del artista de querer actualizarse a la moda y que, bueno, acá no vamos a entrar pues como a decir si es negativo o positivo, pero en ese caso me parece que si pensamos a partir de lo que presentas en este trabajo, en esta obra, sobre ese encuentro que tiene el artista con la distancia que va a haber entre esos circuitos del arte que predominan en su contexto y la autonomía que él tiene respecto a él. Sí, yo pienso que una de las características de su personalidad fue la rigurosidad. Entonces él estaba muy seguro de lo que quería, sabía muy bien hacia dónde iba y por eso no sucumbió a muchos movimientos y a muchas manifestaciones artísticas que no obedecían sino en ese momento a la moda, digámoslo así. Él estaba seguro de para dónde iba y estaba seguro de sus capacidades y hasta dónde podía llegar. Y en eso no claudicó. Entonces, digamos que se apartó un poco del mundo del enloquecido que había en ese momento, pero lo salvó creo que una cosa importante, y es que no obstante esa complejidad del momento en el que él estaba surgiendo como artista, había una sensación de respeto por el pluralismo. O sea, igual las técnicas antiguas o las técnicas nuevas o las tendencias, todo podía perfectamente estar en el ambiente conjugándose.
y él no se dejaba distraer, él creía en ciertas cosas y hasta allá se fue. Sí me parece que él tuvo como una actitud de concentración y de ensimismamiento respecto del medio, que eso fue yo creo que lo protegió, de estar pues como al vaivén de las ondas pues que en ese momento se imponían. Y eso me parece que es importante, pero yo creo, eso se lo atribuyo mucho a su actitud investigativa y rigurosa, ¿cierto? Que él sí verdaderamente valoraba lo que realmente tenía algún valor específico, algún peso específico dentro de la investigación. María Cecilia, con esto me llevas a pensar en algo muy particular y es de algún modo que todo artista está como fuera de su tiempo. Sí. Está o fuera de su tiempo o está en otra dimensión del De tiempo. acuerdo. Y de ahí la vigencia que estos van a tener en el presente, que tienen en el presente. Para nosotros como museo, reconocer la vigencia que tiene el maestro, su trayectoria, su trabajo artístico, tiene un valor invaluable y me atrevería a decir que ahora en el 2026 el fondo más completo que tenemos de un artista antioqueño es el del maestro Luis Fernando Mejía Jaramillo. Y esto para pensar también como no justificar, porque creo que la misma obra es la que lo hace con su calidad, con todos los temas que este propone en su obra artística. Pero yo quisiera que pensáramos un poco como esa parte de su obra. Sabemos que hay una maestría extraordinaria entre los paisajes, entre los retratos. Quisiera que pensáramos un poco sobre estas series de personajes que empiezan a emplear como una temática muy diferente a la que el maestro con sus retratos y sus paisajes empieza a desarrollar. Un poco sobre esa serie. Es que mira, lo particular que él tenía es que al mismo tiempo, por ejemplo, que estaba trabajando el tema de paisaje, estaba trabajando el tema, por ejemplo, de figura humana en Los culpables, que es una temática fuerte, que nos puede incomodar inclusive, que nos cuestiona. Y la otra, la de los paisajes, por ejemplo, que nos llena de placidez, que nos invita a la contemplación, que no nos cuestiona, que nos calma. Entonces él tenía esa virtud de estar trabajando una cosa y la otra. Y, por ejemplo, lo que tú dices, los personajes, que son como una serie de ficción, pues uno se puede imaginar cualquier cosa, inclusive ese personaje lo puede ubicar en el Renacimiento italiano, o ahora, o en fin, es una cosa muy, muy particular. Él tenía esa posibilidad de tener todas esas visiones al mismo tiempo, de trabajarlas con igual intensidad. Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me llamó la atención dentro de su obra. Él tenía series que las trabajaba durante todos los años en que estuvo trabajando el grabado, y otras que puntualmente tocaba a propósito de un tema específico, de un contenido específico, y lo agotaba y no lo volvía a tomar. En cambio hay otras que permanentemente él las estaba trabajando y volvía a ellas como a una remodelación de su idea. Eso es bien interesante. María Cecilia, para ir terminando e invitar a quienes nos están escuchando, hacer una invitación entonces a que conozcan el libro. Quisiera que nos contaras dónde podemos encontrar más información del maestro, de sus obras. Ya la exposición que tenemos actualmente en el museo termina. Para quienes lo vieron y para quienes pues no alcanzaron a verla, pues que tengan como una idea y un medio para acercarse a la obra. Creo que el libro es un ejemplar perfecto para adentrarse a las diferentes temáticas que desarrolla el maestro, un contexto histórico, social, completo. Entonces, eso como para hacer la invitación y cómo podemos encontrar, dónde Más podemos... información. Sí, Pues creo que
básico la página web, que es www.luisfernandomejiajaramillo.com. Entonces ahí hay un resumen bien importante pues como de su historia de vida. Existe un espacio, galería, donde hay varias exposiciones temáticas mostradas y una que es una retrospectiva, que hay bastante información pues ahí porque está la presentación de cada una de las exposiciones, pues un texto informativo sobre la temática y hay, digamos, un resumen bien importante de lo que fue la historia de vida del artista. Entonces me parece que ahí, aparte pues del libro naturalmente, en la página web se consigue buena información. Sí. María Cecilia, gracias por tu tiempo, por tu disposición y bueno, muchas gracias.